Gracias, Carla. Bueno, estamos, no sé si tú estás recibiendo muchas listas de gabinetes, hay listas por doquier, ¿no? Las redes sociales están realmente electrizadas con la cantidad de ministeriables. Y bueno, yo he tenido la oportunidad de preguntarles a algunos de ellos y ahora, bueno, te responden con emojis, ¿no? Con risas. Entonces, bueno, ya no sabe uno muy bien sobre qué territorio está caminando. Pero el hecho es que el presidente electo, ya reconocido como tal desde ayer, Pedro Castillo, ha señalado que están convocando a los técnicos, ha dicho, pues, más distinguidos del país. Ha dado un mensaje, en todo caso, ahora sí de apertura, aunque no concretiza demasiado el mensaje. Seguimos un poco, ¿no?, en esta incertidumbre, de alguna manera, con respecto al carácter que tendrá este gabinete. Y la incertidumbre es particular precisamente por el origen del presidente electo y también, bueno, hay que decirlo, por sus aliados. Entonces, bueno, vamos a ir viendo. No sé si a Luis González Posada, ex canciller, ex congresista de la República, le habrán ofrecido algún ministerio, Luis, porque ahora vuelan estas noticias. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Enrique. Complicado, ¿no? Confuso, por lo menos. Pero en todo caso, quien asuma la presidencia del Consejo de Ministros y su equipo tiene que ser muy claro en que es un momento dramático para el Perú, donde las instituciones que sustentan el Estado constitucional de derecho han implosionado, están críticas, como el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Congreso mismo, que hemos tenido dos, el Poder Ejecutivo, hemos tenido 4 presidentes, ¿no? Entonces todo está semidestruido. La primera tarea es afirmar las instituciones, darles solidez, prestancia, fuerza y credibilidad. Y eso pasa por una concertación, por un entendimiento inteligente y razonable con las otras fuerzas políticas. Aquí nadie ha ganado, acá todos tienen que ganar. Todos debemos entender además que nadie es poseedor de la verdad, que todos tenemos un pedazo de la verdad y hay que tratar de construir una plataforma que nos saque de esta situación de implosión a que he hecho referencia y que nos permita superar este golpe dramático a la economía nacional generado por la pandemia que nos ha hecho retroceder casi 12% del PBI. Hoy son 2.500.000, 2.800.000 personas que han perdido el empleo. Y esa gente hay que darles empleo, hay que darles trabajo. Las inversiones están paralizadas unas, en las expectativas otras. Hay retiro de capitales de toda índole, desde el propio ahorrista hasta las grandes empresas. Porque Ahí hay un mensaje que está dando la economía también. el mensaje es decir, oiga, acá no entren a la batalla, no sigan con la confrontación, con el enfrentamiento, con el odio, porque eso nos destruye a todos. Acá no hay ganadores. Entonces yo digo, en los momentos dramáticos de la República como esto, quienes deben liderar son aquellas personas que entiendan que el Perú no debe ser una fragmentación, el Perú debe ser una unidad y que naturalmente eso implica un esfuerzo de todos por entendernos, por no llevarnos por caminos, digamos, farragosos, ¿no? ¿Cómo se traduce un gabinete, Luis, en estas circunstancias? Porque, o sea, al final de ahí, efectivamente, me gusta mucho además este concepto de pedazos de la verdad. Ahora en realidad, si queremos, ¿no?, los grupos políticos tienen unas parcelas que tienen que conversar unas con otras. ¿Cómo se arma un gabinete en estas circunstancias? ¿Es un premier más de derecha o más de centro y de repente el MEF más a la derecha y el resto al centro y programas sociales puedes ponerte un poco más a la zurda? ¿Cómo conjugas? Muy complejo. Porque, perdóname y termino acá, el tema también es que Castillo tiene unos votantes a los cuales responder y unos aliados que le pueden quitar la alfombra también bien rápido. Entonces, ¿cómo conjugar eso? ¿Cómo sintetizar Muy eso? complejo porque cuando se presenta Castillo como candidato a la presidencia por Perú Libre, lo hace con un plan de gobierno. Y por ese plan de gobierno es que vota la gente que lo llevó a la segunda vuelta y de ahí al triunfo electoral. Y ese plan de gobierno es radical, habla de la necesidad de una asamblea constituyente, puede disolver el Congreso de la República, el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, revisar todos los tratados de libre comercio, la Alianza del Pacífico, y en la parte, por ejemplo, internacional, llevarnos al leprosorio diplomático del chavismo, porque en ese documento por el que votó esa gente
Lo que hacen es aplaudir a regímenes tiránicos como el de Cuba, el de Nicaragua, el de Venezuela. Entonces, ellos ganan, pero en el camino comienza la conversión a un segundo plan de gobierno, ¿no? De 15, 16 páginas que le llaman Plan Bicentenario, que es básicamente una propuesta sanitaria. Me parece muy bien que ese tema sea tratado porque han muerto 200.000 peruanos y hay hechos que tienen que ser materia de estudio e investigación. ¿Por qué no se compraron las vacunas, por ejemplo, no? Entonces, pero ahora hay otro equipo, ya no está el anterior, y de repente yo veo dando vueltas por ahí, ¿no? Algunos saltimbanquis conocidos, veo a Salaverry entrando y saliendo de las oficinas y todos sabemos su ligación con Vizcarra. Vemos a Humala como una suerte de asesor. Ya no están los que ganaron, ahora son nuevos y realmente no sabemos qué. Pero sin embargo, los que reclaman la victoria, que son los de Perú Libre, insisten también en soltar, digamos, una cantidad de nombres que uno no sabe ahí si efectivamente son los nombres que se están negociando o es también un mecanismo de presión. La política también, en algunos momentos, cuando pierdes peso hacia adentro, sales hacia afuera, ¿no? Es una fuga hacia adelante también. Hay pues Primero, no sabemos qué programa piensan llevar adelante. Realmente lo desconocemos. En segundo lugar, ¿quiénes van a ejecutar ese programa? Por lo menos deben estar de acuerdo. Y en tercer lugar, quienes estén ahí tienen que entenderse con el Parlamento, que además está fraccionado. Entonces es una situación muy delicada, muy compleja, que tiene que, sin embargo, tramitarse con la mayor responsabilidad cívica. Nosotros no queremos que el Perú siga implosionando, no queremos que el odio, el encono, la división siga agrietando las instituciones que ya de por sí están bastante debilitadas. Eso es lo que preocupa, ¿no? No saber a dónde ir. Acá no ha ganado un partido. Cuando gana un partido político, usted sabe quiénes son los líderes, cuál es su programa de gobierno, cuáles son sus propuestas ideológicas. Acá no sabe quién ha ganado. Un poco nos movemos entre la bruma. Yo decía en alguna reunión que acá conviven en Castillo y en varios de ellos una suerte de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, los dos personalidades en uno. A veces uno dice, no va a haber asamblea constituyente, después al día siguiente dice, sí va a haber asamblea constituyente. Lo que no puede es el Perú seguir al garete, no puede romperse el país, no puede seguirse destruyendo, porque es imposible gobernar así, les digo de verdad, va a ser imposible. La gente lo que quiere es una recuperación de su economía, quiere salud pública, quiere educación, quiere que se gaste bien los recursos. Mire, por ejemplo, yo antes revisaba una cifra de cómo se ha despilfarrado el dinero. En Interoceánica se ha gastado 4.500 millones de dólares, ¿ah? En la gasoducto, 7.328 millones de dólares. En Talara, la refinería de Talara, 6.000 millones de dólares. En consultoría, 1.650 millones de soles. Y cada año se devuelve al Tesoro Público, el Estado, el gobierno regional o municipal, 20 o 25.000 millones de soles que no se usan porque no tienen capacidad de ejecución. Muy bien. Entonces acá hay algunos acuerdos que tienen que llegar. Primero, no más estos gastos, ¿ah? En segundo lugar, darle eficiencia al aparato del Estado para que el dinero que está presupuestado pueda ejecutarse adecuadamente. Por ejemplo, en un país donde tenemos que 8 millones de ciudadanos no tienen agua potable. Esa es una de las grandes, hay que priorizar. Grandes deudas. Y esto no ganas tú con expropiaciones, con el machete que golpea el piso, no. Esto lo ganas diciendo, este es un programa, vamos a ponerlo de acuerdo y vamos a sacarlo adelante con el Ejecutivo, el Legislativo, pero también con el respaldo de la opinión pública. ¿Quién es el armador ahí? ¿Es un presidente del Consejo de Ministros? ¿Es el armador? ¿Qué papel va a jugar? Tomando en cuenta que el presidente electo, bueno, él decía hace un par de días, esta gesta no ha comenzado hoy, es verdad, pero él no ha ocupado cargos públicos. ¿Qué presidente del Consejo de Ministros deberías tener? O sea, se habla ahora del señor Roger Nájar. Como un posible presidente del Consejo de Ministros, él ha sido congresista de Ucayali, básicamente, ¿no? Hace en el 2011, 2016. Habían otros nombres que parecían tener más experiencia en ministerio, Jorge Nieto, etcétera. No se sabe si eso va a pasar. ¿Qué perfil es el que debería tener un PCM? Fue congresista cuando yo era congresista, o sea, lo conozco, es un hombre sereno, pero también de posiciones rígidas. Él señaló en una oportunidad que se distanció de Humala porque no aprobó una asamblea constituyente, que era el acuerdo, y que además pidió la revisión de los tratados de libre comercio. Es decir, tratados de libre comercio que han fortalecido la economía del Perú, que nos han vinculado con una masa de 2.800 millones de seres humanos donde podemos comerciar. Entonces, esto
la posición de Nájar es una posición que va a tono con la primera propuesta, a lo cual hay que añadirle que quieren también disolver la Alianza del Pacífico. Entonces, ¿quién debe estar ahí? Alguien que no se imponga, alguien que escuche, alguien que entienda, alguien que comprenda, alguien que defina prioridades y con esas prioridades trabaja con las otras fuerzas políticas. Solo los irresponsables, los demagogos, los antipatriotas no lo harían. Acá no hay espacio para ellos, como no hay espacio para el golpe de calle, para el golpe militar, para azonadas. Esa no es la respuesta. Y ello, mira, independientemente que yo creo que existe todo el derecho ciudadano, ¿no?, de que el nuevo Parlamento pueda encomendar, contratar a una misión internacional para que haga una auditoría de lo que ha pasado, pues se necesitan respuestas que no han sido dadas por un jurado No es nacional. echarle más de leña al elección. fuego y a estas alturas si el ¿Perdón? organismo electoral ya Bueno, definió está bien, la... pero nosotros necesitamos saber qué ha pasado, qué han ocurrido con los votos de gente que no debía votar, con las células que se han llenado, con nombres falsificados. Tenemos el derecho ciudadano de saber qué ha pasado. Nunca será legítimo un gobierno en el corazón de la opinión pública hasta que no haya respuestas a todas esas preguntas. Le digo de verdad. Y eso forma parte de una política responsable de mucha serenidad, de no seguir ahondando en la confrontación. Yo acá en este canal, que es el canal del Estado, yo protesto severamente por el acoso que está haciendo objeto Willax Televisión, sus programas, el señor Beto Ortiz, el señor Phyllis Butler, la señora Milagros Leiva, que es una amenaza a la libertad de prensa, que es la única garantía que nosotros tenemos para ganar en transparencia y para poder siquiera levantar la voz. Eso es un señalamiento que lo digo acá. Ahora, pero también la autorregulación debería funcionar. Todos, ¿no? Ahí hay, todos. digamos, Autorregulación. no, evidentemente defender la libertad de prensa, pero también... también. Es que la cancha está muy caliente para todos lados. Pero hay que enfriarla, pues. Si alguien resumiera Hay que todas las enfriarla, cosas que porque había, ya... hay que enfriarla, pero con respeto a la libertad de expresión, a los ciudadanos y con definiciones. Mira, yo con esto concluyo. ¿Yo cómo voy a tener claro lo que piensa hacer este gobierno cuando veo que en el caso de Cuba, donde han habido enormes manifestaciones cívicas, en vez de protestar enérgicamente por esos hechos que configuran una violación de los derechos humanos, el gobierno ha seguido la misma política de Maduro y los demás, decir, bueno, el problema es el bloqueo norteamericano. No, señor, acá hay que definir, los derechos humanos es para todo. Entonces, en este terreno, pues vamos a ver qué pasa y sobre eso podremos opinar con mayor precisión. Y podremos hablar más adelante sobre el tema, por supuesto. Gracias, Luis González Muchas Posada. gracias. Un gusto vernos. Vamos a continuar de inmediato con la presidenta del Congreso de la República, Mirta Vázquez, quien ya está con nosotros. ¿Qué tal, congresista? Buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias por la entrevista. Bueno, cuéntenos, congresista, primero esta controversia sobre los aumentos de sueldo a un grupo de trabajadores del Congreso. ¿La han señalado usted directamente? Bueno, creo que no es la primera vez que se intenta desprestigiar mi gestión. Durante todo este tiempo, y lo he dicho ahora de manera clara, lo voy a repetir, desde que he asumido la presidencia del Congreso ha habido una suerte de acoso político constante, se ha intentado desprestigiar mi gestión con diferentes acusaciones. No es la primera vez que este señor Salinas, el señor Burga, que son del Partido de Acción Popular, me acusan de una serie de cosas falsas como haber contratado a 100, 200 personas, haber gastado recursos públicos y a esta acusación, ¿no?, que supuestamente aumenté de la noche a la mañana sueldos a funcionarios. Además, se habla de funcionarios ligados a mi gestión. Yo creo que los periodistas tienen suficiente información para acceder y ver quiénes fueron los trabajadores, porque no son funcionarios, trabajadores en su mayoría promovidos, que es una prerrogativa mía. Yo quiero dejar muy en claro que esto no es ningún hecho ilegal. Hay un acuerdo de mesa que permite que la presidencia del Congreso pueda promover a los trabajadores y pueda pasarlos a una escala superior, como sucedió en este caso. Hay trabajadores, por ejemplo, el caso de una señora, Carmen, que está trabajando en el área
de servicio que empezó por limpieza, que lleva 21 años en el Congreso y que no ha sido promovida y ahora hace una labor sirviéndole a todos los congresistas pues el café todos los días, hace la misma función que otros trabajadores y por supuesto decidimos por justicia subirle una escala para que pase de ganar entre 1.500 soles que ganaba para que gane 3.000 soles y claro, eso se han horrorizado, ahora los congresistas lo han denunciado como ilegal. Miren, yo misma estoy dispuesta, ahora mismo he mandado una carta a la Contraloría General de la República que venga y que pueda en este momento ver esta decisión que he tomado y se elimine cualquier indicio de ilegalidad. Yo no voy a permitir que a estas alturas, miren, estamos terminando la gestión y me parece increíble que incluso faltando 3 días prácticamente para terminar la gestión, se intente seguir atacándome, acosándome políticamente, porque eso es lo que han hecho estos señores todo este tiempo. Como consecuencia de esto, ¿se ha dejado sin efecto estas promociones a estos funcionarios? Sí. Por desgracia, toda la campaña malintencionada que se ha hecho, ahora lo que ha dado pie es que algunos de estos trabajadores, porque eran unos pocos trabajadores que se les promovía, en este caso de manera justificada, informes incluso técnicos para que se los promueva, decidieron desistir, digamos, de este ofrecimiento que les habíamos hecho de promocionarlos, porque también, y ahí yo sí quiero, digamos, asumir autocríticamente la decisión, porque en verdad estamos en un parlamento que tiene casi 3.000 trabajadores. Desde hace muchos años no se promueve procesos de recategorización, hay muchos trabajadores que están realmente esperando estos ascensos, y es verdad, tendríamos que promover un proceso de todos los trabajadores, pero para eso se necesita presupuesto, se necesita planificación. Queríamos avanzar con unos cuantos de estas personas que están trabajando aquí por muchos años, los que tienen ya muchos años, pero claro, se genera un malestar en los otros compañeros y nosotros ahí sí compartimos y hacemos una autocrítica de que a lo mejor debimos consultarlo con los propios sindicatos. Por eso es que hoy día, conversando, ellos mismos han presentado una solicitud pidiendo que se deje sin efecto esta decisión. A mí me parece muy injusto, pero en verdad vamos a dar marcha atrás a esta decisión para que no genere, pues, sobre todo malestar entre trabajadores, porque a mí, yo me someto a cualquier tipo de investigación, yo como siempre hago las cosas de manera transparente y a mí no me amedrenta ninguna denuncia. Cuénteme, hubo un intento, dijo usted, de congresistas de viajar a Estados Unidos para vacunarse presumiblemente con dinero del fisco. Miren, a ver, yo en la mañana cuando di una entrevista, yo estaba haciendo referencia a los múltiples hechos que han sucedido acá de presión y probablemente a raíz de eso una suerte de contestación y de acoso por parte de varios parlamentarios. Y yo decía que eso se puede deber a varias decisiones mías que han sido en base a digamos, decisiones que han sido fundamentadas, pero que no les ha parecido a mis colegas. Una de ellas, por ejemplo, es que les he denegado el viaje. Varios de ellos pidieron viajes a Estados Unidos. Yo no he dicho que era para irse a vacunarse, pero ellos sí pedían varios viajes que para mí no estaban justificados. De hecho, presentaban una carta de alguna persona que los invitaba. Entonces, mi respuesta fue que no estaba debidamente justificado. Y curiosamente, eran varios parlamentarios los que pedían ir a Estados Unidos y se les ha denegado el viaje, ¿no? Entre ellos hay quienes han impulsado estas denuncias que estábamos comentando, denuncias entre comillas. Perdón. Entre quienes han pedido viajes son ahora los que han, digamos, propagado este tema de los trabajadores. Sí, hay algunos de ellos que están siempre comprometidos con estas denuncias, no solamente con esta denuncia, sino con todas las mociones de censura que se presentaron en mi contra. Y mira, Enrique, no solamente es este hecho aislado, han habido muchos hechos que generaron represalias contra mí. Por ejemplo, el tema de las contrataciones de personal, ahora que hablamos de personal, y ahora yo estoy en la libertad de decirlo, pero hubo muchísimas presiones
condiciones para que sigamos contratando aquí a gente ligada a los partidos políticos. Y yo me opuse a eso, porque me parece que el Parlamento no puede ser un lugar de clientelismo político, donde se pagan favores dándole trabajo a gente. Entonces, yo tuve una fuerte confrontación con varios grupos políticos porque no aceptaba esas contrataciones y eso también generó una represalia muy fuerte contra mi persona, ¿no? Yo creo que todas esas cosas ahora se tienen que visibilizar porque me parece importante que quede esto sentado de cara a la nueva gestión del Parlamento. Creo que quien se siente acá en la presidencia tiene que saber que hay todo este tipo de presiones y que hay que ser suficientemente fuertes y decididos como para poder decirles a los grupos parlamentarios que las cosas se tienen que hacer de manera debida, que esto no es el lugar para dar trabajo a quienes les hicieron la campaña, a quienes a quienes son miembros de sus partidos políticos. Miren, esa vieja práctica creo que debiera terminar aquí en el Parlamento. Presidenta del Congreso, vamos a una pausa, pero yo le quiero preguntar sobre el balance ajustado, por favor, de una gestión que ha sido breve, pero significativa además por los tiempos que corren y que no ha estado además exento también de alguna conflictividad al final. Volvemos de inmediato con la presidenta del Congreso. Estamos con la presidenta del Congreso de la República, Mirta Vázquez, a quien en estas fechas, ya a 8 días del relevo de gobierno, a 8 días de las fiestas patrias y el bicentenario, queríamos preguntarle rápidamente sobre su balance de lo que ha sido su gestión. Acaba de decir que le han puesto varias cáscaras de plátano en el camino, ha habido incluso amenazas de censura, pero al final, congresista, aquí está usted y tiene, por supuesto, un balance que presentar. Por favor. Sí, fíjate, Enrique, yo creo que hay que hacer un balance de todo este periodo, que ha sido un periodo sumamente difícil, y hay que decirlo así. Este es un Congreso que entró y asumió justamente coincidiendo con la crisis que empezó en el país, la peor crisis de nuestra historia. Y en medio de esta situación vivimos no solamente la crisis sanitaria, económica, social, sino la política, y producto de eso es que yo asumo como presidenta del Congreso. Cuando yo asumí como presidenta del Congreso, creo que habían 3 objetivos muy importantes y yo quiero dar cuenta de ellos, Enrique. El primero era que yo me propuse como objetivo garantizar un proceso de transición hacia el nuevo Congreso. Recordarás que estábamos en un momento en el que incluso se pensaba que los congresistas que estamos ahora querían quedarse para el futuro, y entonces había que garantizar esta transición. A pesar de todas lo que hemos tenido que enfrentar, y me refiero a las censuras constantes, a las amenazas, porque no hubo día que no nos amenacen con una censura, Enrique, y bueno, eso es lamentable porque nos distrajo mucho, pero enfrentamos 4 censuras y creo que hemos cumplido con el primer objetivo de, a pesar de eso, llegar a este momento. Un paréntesis ahí, congresista, una pequeña repregunta, si me permite. ¿Usted cree, ya haciendo un balance, que este tema de las censuras tenía también un correlato con la presidencia de Sagasti? Es decir, la amenaza llegaba hasta la probable también vacancia del presidente. Por supuesto que sí, Enrique. Mira, y eso de manera objetiva lo podemos ver con las censuras presentadas. 2 han sido contra mi persona y el resto de la mesa directiva, pero 2 han sido directamente contra el presidente Sagasti. Yo creo que, sabiendo que somos una mesa directiva que además tiene dentro de sus integrantes a alguien que asume la presidencia del país, cualquier censura era un intento de desestabilizar todo el gobierno dentro de nuestro estado. Por eso era tan peligroso y por eso nosotros hemos estado luchando porque estas censuras no lleguen a concretarse, y no se han concretado
gracias a que nunca, a pesar de los motivos que siempre han puesto, nunca se ha logrado probar que esas motivaciones sean ciertas, en realidad no eran ciertas. Y lo otro es que creo que el Congreso ha actuado con cierta sensatez cuando ha visto que nosotros tenemos el respaldo de la población, y yo aquí quiero aprovechar para agradecer a la población que ha estado tan expectante, y gracias a ellos es que realmente no se ha producido estos descabezamientos que hubiesen sido tan peligrosos para el país. Oiga, pero motivación que además tenía un temita más ahí, había una entrelínea más ahí que uno se da cuenta cuando entrevista varias veces a congresistas, había una intención de dejar para la historia, entre comillas, o de recuperar para la historia la presidencia de Manuel Merino de Lama. Me parece que eso también pesaba, de decir, oiga, debió quedarse Merino de Lama en la presidencia, era legítima esa presidencia. Bueno, sí, hubieron en todos los intentos de censura la intención de plantear de que volviera Manuel Merino no solamente a la presidencia del Congreso, sino a la presidencia de la República, porque no se hacía una auto, digamos, evaluación, no se hacía, creo que no se asumía de ninguna manera una responsabilidad respecto a todo lo que había generado o cómo había llegado Manuel Merino a la presidencia y todo lo que había generado el hecho de que llegue de esta manera a Palacio de Gobierno. Entonces, era muy peligroso, creo yo, porque eso, además de querer reivindicar la figura de Merino, lo que quería era invisibilizar toda la suerte de estragos que causó, incluso la muerte de jóvenes, cuando él llegó hasta Palacio de esta manera, ¿no? Ahora, si usted tiene que hacer un resumen apretado de lo que se aprobó, ¿qué es lo que rescataría con mayor énfasis? Sí, ese es el otro objetivo que yo quería rescatar. Nos propusimos tener mínimos consensos para asumir una agenda que de cara al país sea la prioritaria, y creo que ahí teníamos tres aspectos importantes. Uno era responder a la crisis que estábamos atravesando, y yo ahí quiero relevar algunas normas muy importantes que hemos aprobado, por ejemplo, el tema de apoyo a seguridad alimentaria, ollas comunes, por ejemplo. Esa es una norma que permite ahora que el Estado pueda destinar recursos a las personas que tienen que atender el tema de la alimentación, que es urgente para mucha gente que ha sido golpeada con esta situación. Lo otro es en temas de salud. Hemos tenido normas importantes que, por ejemplo, permiten la doble contratación de médicos cuando hay escasez de personal de salud en los hospitales y se necesita tanto. Hemos aprobado una ley importantísima sobre vivienda social, que creo que va a ser precursora también como para transformar toda esta política de acceso a vivienda digna para la gente más pobre. Hemos aprobado normas que tienen que ver con, por ejemplo, el cannabis medicinal, que es una norma muy importante para que muchas personas puedan tratarse con estos mecanismos alternativos frente a enfermedades. Luego, en reforma política, yo podría rescatar algunas normas que creo que sí marcan un antes y un después. El tema de eliminar la inmunidad parlamentaria, que ahora se ve lo necesario que es, el tema del financiamiento de partidos políticos. En el tema de mujeres, yo creo que hemos avanzado algunas leyes importantes, como sacar la ley de acoso político, el apoyo de empoderamiento de mujeres rurales, y en el tema de lucha contra la corrupción, yo sí me voy muy satisfecha, Enrique, de que en este periodo, por ejemplo, terminamos con algunos blindajes que además se resumían en la frase "Otorongo no comió torongo". Nosotros logramos desaforar a alguien que era un parlamentario, que tenía una acusación constitucional, como el señor Edgar Alarcón. Hemos sancionado también a Martín Vizcarra, un expresidente, inhabilitándolo. Hemos resuelto el caso de los ex-CNM, que estaba ahí durmiendo el sueño de los justos, de los hermanitos, también este caso. Hoy acabamos de tener la última sesión
la comisión permanente donde hemos avanzado en los casos de Chávarri, dejamos ya las acusaciones aprobadas de Chávarri, de Gálvez, una serie de personajes vinculados a estos círculos de corrupción. Yo sí quiero relevar eso porque creo que detrás de eso hemos hecho un gran esfuerzo para sacar adelante esos temas que creo que sí son emblemáticos y marcan una pauta para el próximo Congreso. Bien. Quedan, por supuesto, temas pendientes, temas en el tintero, controversias y demás, pero queríamos preguntarle sobre lo que sí se había hecho. Lo último que yo le quiero preguntar es, y acá no hacemos, a veces provoca, pero no hacemos periodismo sobre especulaciones o rumores, pero los nombres pues, del posible gabinete van y vienen y no es ningún secreto que su nombre aparece en alguna de estas listas. No le voy a preguntar cómo va a ir eso, pero lo que sí le quiero preguntar, y a partir de la experiencia que usted ha pasado ahora en el Congreso es, y lo hablábamos ahora con su antecesor ahora en la entrevista, es cómo se debería armar este nuevo primer gabinete de Pedro Castillo. La polarización que estamos viviendo, usted la acaba de describir, cómo la ha padecido en el Parlamento, pero esa polarización no ha terminado y de todas maneras hay sectores muy insatisfechos en el país con la elección de Castillo, hay otros sectores que tienen demandas muy fuertes también sobre el nuevo presidente, hay una heterogeneidad de aliados alrededor del señor Castillo. ¿Cómo armar un gabinete en estas circunstancias? Por no decir lo que va a ser la relación con el próximo Congreso. Cuénteme su impresión, por favor. Hay un reto muy grande para el presidente Castillo en este momento. Creo que él entra en uno de los peores momentos del país, con toda esta suerte de crisis que confluyen, ¿no? La crisis económica, la crisis sanitaria, la crisis social y la crisis política. Y creo que la crisis política es importante tenerla en cuenta. Por eso es que es fundamental, creo que sinceremos cómo está la situación dentro del país. Hay muchos ánimos polarizados y creo que hay que hacer un esfuerzo por tener un gabinete que pueda juntar y pueda convocar a una serie de sectores y no solamente de los sectores políticos tradicionales, de los partidos, sino de la diversidad del país. Tenemos sectores invisibilizados por años, entonces creo que hay que hacer un esfuerzo porque en este momento todos los ciudadanos se sientan representados y que tengamos un gabinete que realmente pueda responder a las diversas expectativas de todos los actores sociales para disipar un poco dudas, un poco disipar este tipo de desconfianzas y aminorar toda esa suerte de confrontaciones que tenemos actualmente, ¿no? Entonces, yo diría, esa es una fórmula que hay que intentar llevarla adelante, ojalá que así se pueda hacer, ¿no? Bien. Muchísimas gracias, Mirta Vázquez, presidenta del Congreso de la República, por estar con nosotros esta noche en Cara a Cara. Vamos a ir a una pausa y vamos a regresar con Alejandro Fuentes, presidente de la Asociación de Gremios Agrarios del Perú. Hay inquietud en todas las actividades económicas, sin duda la agroexportación es un motor de la economía nacional y también tiene pues su lado controvertido. Y hay lo que se llama una segunda reforma agraria planteada en desarrollo. ¿Qué significa esto? ¿Cómo lo ven los agroexportadores? Volvemos tras la pausa. Le damos la bienvenida a Alejandro Fuentes, presidente de la Asociación de Gremios Agrarios del Perú, para que nos comente las expectativas de un sector que se espera crecería un 6%. No tenemos claro si estas inversiones se están moviendo o no se están moviendo. Se está hablando de una segunda reforma agraria que los técnicos del gobierno entrante insisten en que no tiene nada que ver con ningún tipo de expropiación de terrenos, están hablando de créditos, en fin, pero el nombre de todas maneras pues inquieta evidentemente a algunos actores y por supuesto queda por determinar cuál va a ser el rumbo económico ya puntual que va a tomar el próximo gobierno. Alejandro, por favor, sus expectativas y las expectativas de su sector en este momento. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Bueno, ante todo felicitar a señor Pedro Castillo Terrones por la proclamación como el nuevo presidente del Perú
y poner a nuestro gremio a disposición de él y de su gobierno para trabajar de manera conjunta en el desarrollo de un sector tan importante como es el sector agrícola para todos los peruanos, ¿no? La principal población económicamente activa del Perú es la agricultura e involucra a un poco más de 4 millones de peruanos, una cifra no menor. En cuanto a las expectativas, lo que esperamos aquellos que estamos dentro del sector de la agricultura es que mucho de lo que se ha mencionado durante la campaña se lleve a buen puerto, a ejecutar, porque la realidad es que en el caso de varios de estos miles de peruanos que dependen de la agricultura, pues no se han visto beneficiados del desarrollo económico que se ha dado en el Perú en los últimos 30 años. Hay unas carencias desde el lado del conocimiento técnico, desde el lado del acceso al crédito, acceso a insumos, a costos que hagan viable esta actividad que de por sí es una actividad riesgosa, que depende del clima, se ve afectada por las plagas o por la disponibilidad de agua, ¿no? Y esperamos que lo que se ha mencionado durante la campaña y posterior a la campaña se comience a llevar a cabo, y invitando a todos los actores que formamos parte de este sector tan importante. ¿Qué es lo que esperan ustedes del próximo Ejecutivo? ¿Qué es lo que reclamarían luego de, bueno, de todo lo que ocurrió con la ley agraria, lo que quedó pendiente? Eso, digamos, también me imagino afecta las expectativas de inversión. ¿Qué demandan del próximo Ejecutivo? Bueno, nuestro sector es un sector de inversión de mediano a largo plazo, ¿no? Entonces, algo que es clave para que las inversiones se den o se traigan inversiones también de afuera es que se dé una estabilidad del lado jurídico, cosa que desgraciadamente no ha ocurrido, pues, ¿no? Como tú sabes, una ley que tenía 10 años de vigencia terminó cambiándose por una nueva ley que terminó siendo no grata para todos los actores dentro del sector. Creo que empezando por indicador, que otras cosas más nos preocupan, efectivamente nos preocupa el tipo de cambio, no porque nos favorezca cuando exportamos, sino que también tener en cuenta que muchos de los insumos que usamos los agricultores son importados. Por lo tanto, nos afecta, ¿no? Desde el lado de los costos de estos insumos. Otro tema que nos afecta por el ruido, por el nombre, como tú bien dices, es el respeto hacia la propiedad privada. Se ha dicho ya en reiteradas oportunidades que esto no va a ocurrir, pero ojalá se den las señales de que esto definitivamente no se va a dar, ¿no? Creo que con eso habremos avanzado bastante en cuanto a poder promover las inversiones que se venían dando ya de manera recurrente durante los últimos 20 años, y que claramente este año, a raíz de la incertidumbre que se ha tenido prácticamente en los primeros 7 meses del año, han tenido un freno bien importante, ¿no? Claro. ¿Qué hacer para que esas inversiones repunten? Bueno, ahí ya se ha dado un paso importante con la aprobación de esta adenda para el proyecto Maje-Siguas, un proyecto que yo considero es consideramos una gran oportunidad para establecer un modelo mixto en donde se le dé cabida al pequeño, mediano y gran empresa, y aprovechar esta irrigación para desarrollar cadenas productivas que ya se han venido dando de manera orgánica, si se quieren, algunos cultivos, pero creo que dentro de este proyecto Maje-Siguas, utilizando a los pequeños productores en asociaciones, junto con aquellas empresas medianas o grandes, que no solamente tienen el conocimiento del cultivo, sino conocimiento del procesamiento de esos cultivos y el acceso a los mercados, poder encadenar a estos pequeños productores de una manera sistemática y organizada,
y no como que se ha venido dando hoy en día en varios cultivos como son el mango, la banano orgánico, el quión o la palta, de manera, digamos, más casual. Perfecto. Vamos a esperar entonces que efectivamente pues repunten esas inversiones y que del lado del gobierno los mensajes sean claros con respecto a un sector sumamente importante como es el de la agroexportación. Alejandro Fuentes, presidente de la Asociación de Gremios Agrarios del Perú. Gracias por estar con nosotros. Vamos a ir a una pausa, volvemos con el consultor político Julio Schiappa. Conversamos con el consultor político Julio Schiappa, a quien le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo está? Buenas, ¿qué tal, Enrique? ¿Cómo te encuentras? Mucho gusto. Bien, muy bien, con la incertidumbre que rodea de todas maneras a la situación política del país. Algo se ha superado ya con la proclamación de Pedro Castillo, pero ahora queda la gran pregunta, ahora la del momento, es la del próximo gabinete. Usted en algunos momentos ha tenido contactos con círculos cercanos al señor Castillo, entiendo que no es el caso ahora, pero ¿cuál debería ser? ¿Cuál debería ser el acento, el perfil de un gabinete donde va a ser bien difícil dejar contentos a todos o por lo menos relativamente contentos? Bueno, pero para empezar, un gabinete no tiene que ser algo que deje contentos a todos, tiene que ser un mecanismo, una herramienta para lograr que un gobierno funcione. Y yo creo que en este caso es evidente que la selección está tomando su tiempo, pero se está haciendo de manera pública y exhaustiva. Y tengo la impresión de que al final debe elegirse un premier que podrá dirigir el país y ministros que también tengan, por lo menos en los principales sectores, no solo experiencia, sino capacidad de poder ejercer los cargos. Sin embargo, este es un gobierno que nace, como yo siempre digo, de un aluvión, que es la elección de Pedro Castillo, que es un fenómeno sin precedentes en la vida política del Perú, desde la época en que Haya de la Torre, el año 31, apareció en el escenario político, ganando una elección prácticamente de la nada, ¿no? Ahora, hablando de Haya de la Torre, había un connotado aprista, conversábamos más temprano con Luis González Posada, y recordaba como y digo voceado porque es voceado por al menos 2 o 3 representantes de Perú Libre, que se refieren al señor Roger Nájar, que lo conocemos por haber sido congresista de Ucayali, y González Posada recordaba que él, bueno, que le parecía una persona serena en su momento, pero que le dijo que él había roto con Humala en su momento porque no cumplió con su promesa de la Asamblea Constituyente. ¿Nájar es un perfil apropiado para primer ministro en estas circunstancias, según su lectura? Mire, yo le voy a decir lo siguiente, hay 2 tipos de ministros. Unos que son hombres que no necesariamente tienen mayor vínculo con el pueblo, como ha sido el caso de algunos líderes del APRA, y otro es la de gente que ha hecho su vida al costado de las causas populares y que es un elemento que no es valorado en otros partidos, pero que sí tiene importancia para el caso el partido de gobierno, al cual, como yo siempre digo, no pertenezco, no asesoro y solo conozco por amistades y gente con la cual yo tengo relación de manera eventual. El tema principal ahí es que Roger Nájar es un líder que tiene una trayectoria que viene de la Izquierda Unida, ha sido miembro también de Somos Perú, ahí yo tuve oportunidad de conocerlo a él, ha sido también dirigente de la Central General de Trabajadores del Perú, Ucayali, y es un hombre que tiene una trayectoria regional destacada. Además ha sido parlamentario hasta en 2 oportunidades, según tengo entendido yo, en el Congreso de la República. Cualidades, la de un político. Méritos intelectuales y técnicos, básicamente un conocimiento de los grandes problemas del país de manera general, no especializada, y eso se completa con un gabinete que pueda cumplir esa función. Él ha sido ratificado por algunos líderes de Perú Libre como el posible premier. Pero hay otras opciones, ¿no? Hay, por ejemplo, quien ha dicho hoy día, y nada menos que ha sido Richard Rojas, que es el jefe de campaña hasta hace poco, y un hombre con mucha autoridad dentro de Perú Libre, quien ha señalado que podría ser una mujer. Y esa mujer, evidentemente, tiene un nombre propio, según creo yo, ¿no? Salvo que piensen en traer a alguien de algún otro lugar, pero me parece que ahí hay una segunda posibilidad. Y una tercera es que sea alguien de los invitados que tiene características apropiadas. Julio, ¿sería Verónica Mendoza ese nombre propio o Dina Boluarte?
Bueno, entre las dos, no sé cuál sería la opción. Supongo que Richard Rojas se está refiriendo a la doctora Boluarte, a quien yo no pretendo lanzar, ni mucho menos ese cargo. A mí me parece que, sin embargo, podría haber una decisión en ese sentido o de otra mujer que tome la batuta. Hay muchas mujeres, no se olviden que en este movimiento, la mayor parte de las mujeres hoy día en el Perú que han postulado son líderes que están saliendo elegidas, ¿no? Dina Ahora, no sería entró peculiar que por la un única problema vicepresidenta del sea la presidenta jurado, del ¿no? Consejo de Ministros, ¿no? ¿Cómo? Disculpe. Sería peculiar que la única vicepresidenta sea la presidenta del Consejo de Ministros. Podría dar la impresión Por supuesto, de que no hay mucho eso cuadro, tiene ¿no? problemas, pero ella podría ser también una excelente ministra de Estado, ¿no? Yo no creo que el cargo de premier sea un cargo que puede ser asumido sin tener, digamos, una serie de elementos de convocatoria a la unidad política del país, como en el caso del Congreso. Es mejor que sea un invitado, una persona que tenga, digamos, mayor flexibilidad para poder jalar a otros elementos. La doctora Boluarte tiene todas las características, pero definitivamente yo creo que ese es un tema que tiene que ser manejado por Pedro Castillo, quien va a decidir al final, o también optar por otra mujer dentro de las varias importantes líderes que hay dentro de ese grupo, ¿no? Ahora, estamos hablando de primeros ministros de izquierda, Julio. O sea, el caso de la señora Boluarte, el caso del señor Nájar. Evidentemente no estoy demeritando esa posibilidad, pero lo que me refiero es que se esperaba, habían sectores que creían que podría haber una especie de acento más centrista. Se habló de Jorge Nieto, se habló del propio Rodríguez Cuadros. ¿Esa posibilidad usted la ve cada vez más lejana? Mira, yo no quisiera opinar en términos de lejanía. Yo creo que las decisiones están en proceso. No hay nada todavía finalmente decidido sobre quién va a ser el premier. Rodríguez Cuadros es una personalidad muy destacada, además no solo en la escena peruana, sino internacional, y tiene todos los méritos y capacidades para ser, por ejemplo, un excelente líder con una especialización que es las relaciones internacionales y el ser un negociador excepcional que podría ayudar muchísimo a que haya unidad política, por ejemplo, entre el Ejecutivo y el Congreso, o lograr que haya un gabinete que funcione como un elemento de concertación, porque no se olvide que es probable que el gabinete ministerial también incluya a miembros de otros partidos y no sea un gabinete monopartidario, ¿no? Exactamente, porque, a ver, usted, digamos, conoce la estructura del Estado, ha conocido a varios partidos de cerca, y ahora la demanda tiene mucho que ver con que el Estado pueda proveer servicios de calidad. Hay que reconocer que la izquierda no está asociada a un récord de gran gestión, al menos en el Perú. ¿Cómo superar esa parte? Porque estamos hablando mucho de política, ¿no? Y del mensaje que carga tal o cual cosa, pero se va a necesitar gestión. Mira, yo creo definitivamente que hay un elemento clave en el éxito de un gobierno, como lo demuestra la experiencia de Uruguay, sobre todo de izquierda, como lo muestra también la experiencia de Chile y hasta cierto punto la de Lula en su momento y la experiencia de Bolivia, en diferentes grados de éxito. Pero las experiencias exitosas todas han tenido un excelente manejo económico, ¿no? Ese ha sido el eje de toda su gestión, con excepciones que obviamente han llevado en algún momento a que estos gobiernos entren en crisis, pero en general el manejo de los que no son del sector, digamos, que ha dejado de lado la economía y ha causado catástrofes, podemos mencionar varios, no sería buen gusto hacerlo ahora, pero creo que definitivamente lo primero está en que las cifras macroeconómicas, las cifras con las cuales uno va a trabajar, den la plata para permitir de que toda política social esté debidamente financiada. No queremos una república de cheques de welfare o de cheques de seguridad social, como es el caso de Argentina, que es un buen ejemplo de gobierno en el cual 40 y tantos % de la población depende de los cheques que se le quiera porque no está habilitada productivamente. Entonces hay que evitar errores que ya se conocen en algunos gobiernos de izquierda y llegar a que la producción, el crecimiento, sea la base sólida a través de la cual se puede empezar a socializar en algo los mecanismos que tienen que utilizarse para sacar de la pobreza a la gente. Julio Schiappa, muchas gracias. Segundo tema, sí, es que el gobierno necesita tener un aparato de gestión efectivamente muy efectivo. Y creo que Pedro Castillo está dando ya pasos en ese sentido. Bien. Se está asegurando de tener una PCM que funcione. Ya su oficina, tengo entendido que la oficina del presidente electo ya está operando y además he visto y sé de que hay, por la información periodística, de que hay un ejercicio muy importante de trabajo ya desde hace 2 semanas
en estar preparando la transferencia en los diferentes ministerios. Trabajo que no ha sido visible ni periodístico, pero que sí se ha estado haciendo. Bien, Julio Schiappa, muchas gracias por acompañarnos esta noche con estas interesantes perspectivas e informaciones sobre, bueno, la noticia que interesa ahora a la población, cuál será el signo, el acento, la conformación del próximo gabinete. Gracias por estar con nosotros. Sigan con En Pared y nos vemos mañana. Adiós.